La verdadera historia de Hansel y Gretel. Este es el caso de la historia de Hansel y Gretel. Hay que hacer una distinción. Existe el cuento y la verdadera historia de Hansel y Gretel. En el cuento original, la historia narra los trágicos sucesos de dos hermanos, a los que su padre, por constantes insistencias de su malvada madrastra, abandona en el bosque. Se trataba de una familia extremadamente pobre, que no tenía dinero para alimentarse. Entonces, la madrastra de los niños convence a su padre para que los deje a su suerte. El hermano mayor, Hansel, al escuchar esto, prepara una bolsa repleta de piedras para encontrar el camino de regreso a casa. A la mañana siguiente, con la salida del sol, el padre y los dos hermanos salieron al bosque. Por el camino, Hansel fue dejando piedras para luego guiarse de vuelta. Así fue como regresaron a su casa antes del amanecer. Sorprendidos, el padre y la madrastra se propusieron dejarlos aún más lejos. Fue entonces cuando el padre, al anochecer, los dejó nuevamente en el bosque. Ese día Hansel no pudo salir a buscar piedras, y en lugar de ello, tiró migajas de pan. Cuando se iban a regresar, las migajas ya no estaban, las aves se las habían comido. Perdidos y con hambre, los dos hermanos se encuentran en una casa hecha de caramelos, jengibre y otras delicias. Aunque aquel lugar se veía verdaderamente apetitoso, se trataba de una casa que pertenecía a una bruja que atrapaba niños. Entonces, la malvada mujer atrapa a Gretel e intenta cebar a Hansel, para luego darse un festín con él. Afortunadamente, hacia el final del cuento, los niños consiguen salvarse, acabar con la bruja y recoger una fortuna que ésta tenía escondida, y regresar a su casa con la alegría de encontrar a su padre viudo. Ahora vamos con Hansel y Gretel en la vida real. La historia que contaron en 1812 los hermanos Grimm habla de esos dos niños inocentes y de la malvada bruja que durante años hemos tenido grabada dentro de nuestro imaginario cultural. Pero no fue así, sino hasta el año 1962 que el profesor Josh Joseph excavó y desenterró la verdadera historia que inspiró a Jacob y Wilhelm Grimm. Esta historia proviene de documentos y registros históricos reales. Para asombro de todos, George Joseph descubrió que en la historia sí hubo un homicidio y que todo se desarrolló en medio de asuntos comerciales. La gran diferencia es que la víctima fue la bruja y no los niños. La bruja se llamaba Katharina Schreiden, una mujer oriunda de las montañas de Harz, que nació en 1618. Esta mujer se dedicaba a hornear galletas de jengibre y otros dulces para venderlas en las ferias de los pueblos. Su sabor era tan bueno que pronto tuvo un enorme éxito. Fue así como la verdadera historia de Hansel y Gretel comenzó. Tras el furor que había causado los dulces de Katharina, un panadero de Nuremberg llamado Hans Metzler, celoso por su éxito, empezó a cortejarla, pero prontamente ella se dio cuenta de lo que pretendía aquel hombre, que era conocer sus recetas, por lo que lo rechazó rotundamente. Como el hombre no la dejaba en paz, recogió sus enseres y regresó a los bosques en los que había nacido cerca de Frankfurt en Main. Siguió haciendo dulces y galletas y su fama volvió a llamar la atención de Hans. Este intentó comprarle las recetas, pero ella no se las vendió, por lo cual finalmente la denunció por bruja. Pretendía quedarse con sus bienes una vez que fuera justiciada. Tras un largo juicio que perjudicó el negocio de Katharina, ella fue arrestada para ser liberada tiempo después al no encontrar pruebas de brujería. Es entonces cuando aparece Gretel, la hermana de Hans. Al conocer el resultado del juicio, los hermanos decidieron tomar el problema por su cuenta propia. El final en la historia de Hansel y Gretel. La verdadera historia de Hansel y Gretel culmina con una tragedia. Los hermanos buscan a Katharina y ahí deciden quitarle la vida. Efectivamente, la arrojan a uno de sus hornos para desaparecer su cuerpo y que nadie descubriera el crimen. No obstante, sí se descubrió, por lo que Hansel fue ajusticiado y mandado a la cárcel, pero poco tiempo después lo liberaron. Gretel logró robar la receta de las galletas y los dulces de Katharina, y al regreso de Hans comenzaron a integrar esos preparativos a su panadería. Gracias a esas recetas, los hermanos se hicieron ricos e influyentes.
Esta es la verdadera historia de Hansel y Gretel.